vamos a hablar de historia argentina, más específicamente de lo que ocurrió entre 1966 a 1973. ¿Por qué no hasta la última dictadura de nuestro país? Bueno, porque de 1973 a 1976 estuvo el peronismo y bueno, nada, vamos a dedicarles un video a los militares. Bueno, esta dictadura estuvo liderada por militares, como no es de sorprendernos en nuestro país. En un primer momento estuvo en Manía, luego sucedió un evento en Córdoba denominado el Cordobazo, que fue una actividad sindical, se llenaron todos estudiantes, trabajadores, cansados de todo, una protesta que duró 3 días. El Estado reprimió masivamente, esto se llamó Cordobazo, que puede ser comparado con la Semana Trágica, con eso anterior, es lo único que podemos compararlo de la magnitud. Y tuvo mucho, es como que cambió el chipeo de la gente, como quien dice. Provocó un nuevo activismo sindical muy grande. Y bueno, y luego de esto tuvieron que quitar Onganía, asume Livingston, ocurre un fenómeno, no es un evento similar, y Livingston es depuesto y asume Lanús. Con Lanús se hace un acuerdo llamado el Gran Acuerdo Nacional, que se suponía que era un acuerdo entre los partidos políticos y Lanús y la cúpula militar. Terminó siendo técnicamente un acuerdo entre Perón y Lanús para volver a elecciones. Pero bueno, cuando llegamos a 1966 y la gente se encuentra con esta dictadura, los grandes sectores empresarios, pequeños y medianos, lo apoyaban, la mayoría de partidos políticos, a diferencia de algunos, era bastante apoyada dentro de toda esta dictadura. ¿Y con qué llegaba? Con el fin de reorganizar el Estado. Bueno, Onganía, lejos de distribuir equitativamente junto a sus compañeros el poder, concentró todo el poder, disolvió el parlamento y hizo una represión de la sociedad. Onganía fue, incluso dentro de su mismo círculo, se encerró para él y gobernar para él. Redujo mucho los ministerios. Bueno. Se veía a la universidad como la cuna del comunismo, por ende había que reprimirla. Y en la Universidad de Buenos Aires sucedió algo llamado como la noche de los bastones largos, que se sacaron pibes, profesores, docentes, estudiantes a la fuerza de la universidad, a los palazos, en pocas palabras. Fue una represión sumamente violenta y obviamente tuvo sus respuestas. Muchos profesores se tuvieron que ir a trabajar al extranjero, otros renunciaron. Bueno, hubo una búsqueda por reorganizar la sociedad. Había una mala relación sindical, se cerraron la mayoría de ingenios azucareros en Tucumán, pero más allá de eso, bueno, hubo despidos masivos, intervención en los sindicatos, había una fuerte intervención en lo que son las obras públicas y la medida, el plan de acción que se realizó, que como respuesta tuvo los despidos y la intervención a los sindicatos, por más que pareciera que venía a beneficiarnos a todos, realmente, como siempre, beneficia a unos pocos. Esto se puede ver, Kirchner-Bárcena aplicó un plan llamado Plan Kirchner-Bárcena, que quería superar la crisis cíclica y mejorar el desempeño de las empresas más eficientes, o sea, facilitar su desempeño. Pero acá es cuando nos damos cuenta que esto realmente no estaba hecho para todos. Incluso cuando escuchamos su plan, beneficiar el desempeño de las empresas más eficientes, no está realmente buscando el desempeño de todos, sino de lo que más le sirve al país, como se podrá escuchar. Y bueno, esto pasó mientras sectores muy estructurados se vieron beneficiados, los demás no. Bueno, la primavera de los pueblos. ¿Qué pasó? Cuando asume el gobierno
militar en nuestro país, había una fuerte represión. En este momento estaban lo que son los minifalda y todo eso, bueno, eran fuertemente reprimidos, como también vimos el caso de la noche de los bastones largos. Se revela el pueblo. Fallece un estudiante, Santiago Pampillón, en una de estas propuestas, en uno de estos eventos, y era como que todo daba pie a seguir quejándonos. El cordobazo, que ya mencionamos anteriormente, pasó algo muy similar en Rosario, denominado rosariazo. Cordobazo, pues pasó en Córdoba. La religión, la iglesia, en un primer momento estaba del lado de los militares. Usualmente los militares suelen apoyarse en la iglesia, entonces veía mucho, bueno, un sector de la iglesia, porque internamente los militares empezaron a hacer más o menos, empezó a haber choques iglesias militares y se reorganizaron, se reúnen en el movimiento de sacerdotes del tercer mundo. Entonces fueron perdiendo el apoyo que tenían. A su vez, había contexto histórico, estamos en 1966, un poco más adelante. Entre este periodo empezaron a suceder muchas revoluciones. Bueno, esto empezó a afectar también a nuestro país. Surgen las primeras organizaciones guerrilleras externas e internas. Montoneros, la más conocida en nuestro país, con lo que se va a justificar mucho la dictadura del 76. Bueno, entonces llega la hora del pueblo. ¿Qué es la hora del pueblo? La hora del pueblo es un acuerdo hecho entre militares y políticos para votar, para que se fuera el gobierno que estaba actual en nuestro país y volviera la democracia. Bueno, luego de este acuerdo surge el Gran Acuerdo Nacional, que este se le suma relevancia, ya que luego de este se llegaron las elecciones. Se llegó a un acuerdo, valga la redundancia. Se iban a hacer las elecciones, pero Perón tenía que hacer autoproscripción. ¿Qué significaba? Él no se podía presentar como candidato. Lo aceptó, no tuvo ningún problema y cambió a su candidato. Tenía otro candidato, Paladino, y lo cambió por Héctor J. Cámpora. Realmente mucho no se sabía qué quería hacer Perón, pero como vamos a ver más adelante, Perón no logró. Perón asume Héctor Cámpora. En las elecciones del 73 gana el peronismo y más adelante Perón va a lograr asumir y va a estar en la presidencia hasta que fallece y asume su Evita Perón, su esposa, y bueno, los militares la quitan Evita. Pero bueno, este es el periodo de 1966 a 1973, finaliza con elecciones democráticas y asume Héctor Cámpora. Y espero que se haya entendido, soy una estudiante estudiando, me llamo Justi. Y nada, adiós. Cualquier cosa en la cajita de comentarios.